Hoy, Día de las Madres, tenemos que reverenciarlas. Reverenciar a nuestras madres que tenemos vivas, que están junto a nosotros y que podemos abrazarlas, besarlas y sentirnos totalmente acogidos, queridos, amados por nuestras madres. Aquellos que perdieron su madre, pues recordarla con el fervor, la alegría, el afecto, pero más aún la ternura que una madre siempre nos prodiga desde el vientre en donde nos han engendrado. Para los dominicanos, la madre es la construcción más especial, porque la mayoría de las familias en nuestro país están dirigidas por las madres. Más de un 70% de los hogares, las madres son las que dirigen, las que orientan, pero las que económicamente también tienen la obligatoriedad de dirigirnos, asistirnos, enviarnos a la escuela, en fin. La madre es la gran constructora de la familia en nuestro país. Esa madre que también es importante es la maestra. De ahí la importancia de la escuela. Esa maestra que con su afán nos enseña, nos dice, nos recomienda, nos conduce y también nos corrige en nuestro accionar, en nuestras vivencias y en nuestro crecimiento. De ahí la importancia de las maestras, de los maestros en las escuelas públicas y privadas. Pero también están esas madres trabajadoras, madres que significativamente están en la zona franca, madres que ya han ido migrando a otros trabajos, como es de ser chofer, chofera, de manejar motores, motoristas. Y no solamente esa madre, sino también la que convive en el hogar y que de una manera u otra se correlaciona y nos ayuda y dirige, asiste, nos da comida, nos recibe, nos espera, nos busca a la escuela, en fin, esa gran asistente de la casa de nuestras madres, que también es como una madre para nosotros. Pero también están esas madres, esas tías, esas abuelas, esas madrinas que recordamos con tanto cariño y que tenemos y que se toman el afán de ser madres, de que influyen en nuestro crecimiento, en nuestra forma de ser, en nuestra conducta y en nuestra orientación como personas, en el crecimiento que paulatinamente tenemos desde niños. Están las madres intelectuales, esas madres que escriben, esas madres que fomentan el intelecto entre nosotros, que nos dicen qué libros leer, qué libros no son fundamentales para la formación cultural nuestra, que nos inducen a ir al teatro, a oír música clásica, que nos llevan a conocer el folclore dominicano y extranjero, que nos hacen sentir de la cultura una forma de abrazar también nuestra identidad nacional, pero también de ponernos en contacto con la humanidad y el crecimiento intelectual de generaciones y de, diríamos, periodos históricos que nos hacen comprender la humanidad
y el entorno en que vivimos. Y también esas madres profesionales que de su trabajo, ingenieras químicas, abogadas, psicólogas, psiquiatras, en fin, madres profesionales, periodistas, que de su trabajo, con su formación profesional, también hacen de su pericia, de su ciencia, de su formación, pues transmiten a sus hijos y hijas esa gran capacidad de formarnos, de hacernos crecer. Y están también esas madres desvalidas, esas madres que no han tenido oportunidad, que el sistema se las ha llevado de encuentro. Esas madres que en esta sociedad son madres marginadas, excluidas. Esas madres que también están dentro de ese grupo que le llaman los nines, que ni trabajan ni estudian. Esas madres que tienen hijos pequeños o grandes, pero que están desvalidas, están totalmente, diríamos, excluidas del sentir de una sociedad que las tiene apartadas, que las tiene acorraladas por la falta de oportunidad del sistema en que nosotros nos desarrollamos. A todas esas madres, a todas esas abuelas, a todas esas tías, a todas esas madrinas, a todas esas vecinas madres que solidariamente cooperan con la vecina para el crecimiento de sus hijos e hijas, a todas esas madres. Y hay unas madres por ahí que ya son muy pocas, pero son muy importantes y que todavía son un referente en nuestra sociedad, que son esas monjas, esas madres monjas, que con el celibato ponen un sello dentro de la Iglesia Católica de su vocación, pero además de su formación religiosa, y a su vez con ese testimonio han hecho crecer a muchos hombres y mujeres que han pasado por la escuela, por el colegio, y que le han dado un verdadero sentido a la realización de muchos muchachos y muchachas, jóvenes, adultos, con buena orientación y además con un gran testimonio de parte de esas monjitas que antes estaban en los hospitales y fueron retiradas, y creo que fue un gran error, pero a su vez que todavía están dando testimonios en los lugares más pobres, en los lugares más necesitados y en los lugares en donde mucha gente las percibe como un gran ejemplo y un gran referente para esos grupos. ¿Y qué decir de unas pastoras, independientemente de que pueda haber alguna distorsión, como hay en todo en la vida, en todos los grupos sociales, pero también todas esas pastoras, junto a los pastores, que dan ese gran testimonio en la iglesia evangélica y que son también un referente familiar, una orientación familiar y más aún contribuyen al crecimiento, a la decencia, a la honradez de esta sociedad. También hay madres dentro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, esas mujeres militares
dentro de nuestra Policía Nacional, esas policías madres que están en nuestros cuerpos armados y nuestra Policía Nacional. A esas madres que con la disciplina de la institución también contribuyen con sus hijos e hijas, pero que ellas mismas son un gran ejemplo de realmente crecimiento para sus hijos e hijas y son un gran referente para la familia y para el crecimiento de su propia comunidad, independientemente también de sus hijos, porque son un apoyo logístico. Cuando usted tiene una madre policía, cuando usted tiene una madre militar, usted desde su óptica tiene una vecina que le puede dar la mano frente a la arbitrariedad, que le puede dar el consejo en el momento oportuno y que lo puede sacar de un lío, como decimos los dominicanos, frente a cualquier tercero que quiera abusar de su condición hegemónica o de su condición de querer hacer daño. Esas madres militares, esas madres policías y hasta las madres bomberas, esas muchachas y muchachas diestras que están dentro de los municipios y que pertenecen a los organismos de auxilio, esas madres también son muy importantes y son un referente de decencia y honradez importante en nuestro país. Y hay unas madres que también nos oyen y tenemos que referirnos. Esas madres choferas de camión que tanto nos reportan el programa y oyen en la frontera de los puntos más importantes de la frontera, Pedernales, Jimaní, Montecristi, Dajabón, en fin, Santiago Rodríguez. Hay madres que nos escriben, nos reportan el programa y queremos también desde aquí darle ese saludo y ese reconocimiento y el ejemplo que dan a sus hijos, a sus familiares, de agarrar de un volante, manejando un camión, manejando una guagua, mantener sus hijos con decencia y honradez. Y hay unas muchachas que son madres también, que son las que venden en los puestos de gasolina, en las estaciones de gasolina, de combustible, perdón, combustible puede ser diferente, los puestos de combustible, esas muchachas que venden, que también dan un gran ejemplo, que dan una sonrisa, pero que a su vez son un referente para sus hijos. Mi madre es bombera, ya vende gasolina en tal puesto, en tal estación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también están las madres que son juezas, que administran justicia, y las madres que son fiscales, que administran la acción pública. Esas madres también son un ejemplo para sus hijos y son un referente para sus hijos. Y tienen un componente de importancia en el ejercicio del poder judicial, desde arriba hasta abajo, desde jueces de paz, de excepción, jueces de tierra, jueces de primera instancia, jueces de corte y juezas en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Constitucional, así como desde fiscalizadoras, fiscales, procuradores fiscales y Procuraduría General de la República, que por cierto, en este momento lo dirige una mujer. Bajo esos predicamentos, también en el ejercicio del poder público, en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, hay también mujeres. Y, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay muchachas, hay damas extraordinarias que hacen su aporte, que hacen
un referente extraordinario. En el Senado está doña Ginette Burnigal, que es un referente de la política y una madre que tiene sus hijos, que tiene una referencia en términos específicos de su convivencia dentro de un poder tan importante como es el poder legislativo. Pero también en la clase empresarial hay empresarias de gran tino y de mucha valía en términos de ser empresarias comprometidas con la responsabilidad social de sus empresas y que opinan sobre el devenir histórico de nuestra nación y son madres importantes. Son madres que en vez de dedicarse a gastar los cuartos que heredaron o que tienen porque lo consiguieron un trabajo X dentro de su trabajo, dentro de su promoción, ellas asumen un liderazgo, dan sus opiniones y colaboran con la democracia nacional, la democracia dominicana, y son también un gran referente para sus hijos, para la comunidad que las observa y que siempre está pendiente de sus opiniones por su calidad de empresarias. Así también están las madres que son ministras, que ocupan ministerios. Ministerio de la Mujer, que debería llamarse el Ministerio de la Familia, cosa que vamos a repetir en forma machacona en este programa, y otros ministerios que llevan madres abnegadas que sacrifican sus hijos para la labor política, que es sumamente dedicada, sumamente sacrificada, y esas madres también son un referente en los diferentes lugares donde se encuentran, ya sea desde un ministerio a ser subdirectoras, viceministras, las que están, por ejemplo, en impuesto interno, que son muchas damas, muchas mujeres extraordinarias, que hacen un trabajo extraordinario para recaudar el dinero del Estado. Esas madres son un referente para sus hijos, son un referente para la comunidad, para sus vecinos, para sus sobrinos, para sus abuelas, para sus hermanas, en fin, para sus hermanos. Y qué decir de las madres que son síndicos, que son directoras de distrito. Y aquí tenemos una referente extraordinaria que es Carolina Mejía, que es un gran referente dentro de la política, que llegó allí y ya tiene una nieta. Es decir, que ha abordado la política en conjunto con su familia, su esposo Juan Garrigó, y básicamente ha ido creciendo sobre la base no solamente de la política, sino también en su casa, con sus hijos, con sus nietos, con su padre, con su madre hasta cuando estuvo viva, con sus hermanos, en fin. Usted tiene un referente dentro de la política como mujer que, independientemente de su valoración partidaria, es una madre que está ejerciendo una función pública y dando de sí, independientemente de proveerse y quedarse en su casa disfrutando sus hijos y sus nietos, y se dedica a esa labor política de importancia. Al más alto nivel está la vicepresidenta, que ocupa ese lugar, tiene el gabinete social y ha hecho un trabajo extraordinario, independientemente de las cosas que puedan criticarle. Pero es una madre que tiene sus hijos, que tiene su trabajo y que ha dedicado su tiempo a eso. Y es una valoración importante, porque así como fue doña Milagro Ortiz Bosch, vicepresidenta, hemos tenido en ella otro referente de decencia, de honradez,
pero a su vez de testimonio, cómo una mujer puede encauzar su liderazgo dentro del Estado y ser útil, ser importante, ser referente y a su vez tener una mujer, un referente dentro de esa estructura que le puede escuchar, que le puede oír y que puede atender los reclamos. Porque en el fondo, independientemente del cargo que ocupen, una mujer cuando está en un cargo público, escucha como madre y practica como funcionaria, ya sea fiscal, ya sea juez, ya sea vicepresidente, ya sea senadora, ya sea diputada, en fin, ya sea síndico, ya sea jefa de un distrito municipal. Y qué decir también dentro de esas mujeres que están en los distritos municipales y en los ayuntamientos. Son también referentes, como por ejemplo Betty en Santo Domingo Norte. Y digo Betty porque le quiero mucho y la vi nacer y es hija de un gran amigo mío, Pachi. Es como un hermano para mí, Jerónimo. Y esa niña que realmente ha lucido como una gran referente dentro de un sector marginado, excluido, está construyendo civilidad, está construyendo decencia y honradez en su cargo. Y es importante tomarlo en consideración. Y pongo ese ejemplo como otras tantas muchachas que deben hacer lo mismo y están en lo mismo y están haciendo un referente. Pero en el fondo son madres, en la visión de la mujer. Y así en toda nuestra geografía, y espero no me falte ningún sector, pero fundamentalmente creo fielmente que esas madres, que también son secretarias, auxiliares, etcétera, son importantes, no por la labor propiamente que ejecutan, sino por la condición de ser madre que te escuchan y la labor que desarrollan. En el fondo, primero tú le estás hablando a una madre. En este momento que la sociedad dominicana se encuentra abatida por la falta de institucionalidad en la persecución y en la punición de la violencia familiar, intrafamiliar y en contra de la mujer. Hablar de la madre, hacerle sentir ese agrado, creo que es un deber de este su programa. La voz del comité Francisco del Rosario Sánchez. Vivan nuestras madres, siempre emulemos las que tenemos vivas y recordemos a nuestras madres que se han ido físicamente, pero están en nuestro corazón, como es el caso de mi adorada madre, maestra Cristiana Pineda Rodríguez. No te preocupes, no. Es importante para nosotros los dominicanos estar pendiente de lo que ocurre del otro lado de la isla, en Haití. La República Dominicana ha tenido que lidiar con varias corrientes internacionales que han establecido que la salida de la crisis haitiana se resuelve con una salida insular. Es decir, que nosotros los dominicanos asumamos Haití y lo que pasa también es que los haitianos quieren asumir esa condición sobre la base de el supremacismo negro.
que ellos quieren ser los dueños de la isla dentro del estado de catástrofe en que se encuentran. Ese liderazgo haitiano, que tiene muy buena diplomacia, ha ido resquebrajándose porque los resultados han sido oprobiosos. La prensa dominicana, de una manera criticable, no publica el horror que hay en Haití. Y a veces pensamos que no lo publica porque es tan horroroso que publicarlo crearía una verdadera situación de descomposición social en nuestro territorio. Pero otras veces pienso, dentro de la línea de dominicanidad que le asiste a este programa desde su nacimiento, y el discurso que tenemos todos los domingos, separados de Haití por siempre, como fue la norma de los fundadores de esta patria, los trinitarios. Esto obedece también a una complicidad de la prensa en el sentido general. ¿Usted ha visto alguna publicación, una foto de las barbaridades en Haití? No la ponen. Pero si de este lado le hacen una barbaridad a un haitiano, nos publican y nos ponen los mismos medios dominicanos a desacreditar a la República Dominicana. Eso no sabemos si es una sana crítica o un exceso de democracia o una transparencia, como le quisieran llamar un grupo de bribones atrevidos que se creen dueños de la República. Lo que está pasando en Haití es horroroso. A la gente la matan y se la comen. A la gente la asesinan y se comen el cuerpo de la gente. Y aquí la prensa no lo publica. Y por eso los dominicanos no queremos ser haitianos. Y no nos van a fusionar. Fundamentalmente, en Haití hay una violencia sistémica. Y no hay liderazgo nacional y no hay acuerdo entre los mismos haitianos, que son el gran problema de ellos mismos en su territorio. No se ponen de acuerdo en nada. Y viven trayendo haitianos de fuera que no conocen la realidad de su pueblo. Y le imponen liderazgos de cualquier tipo. Ahí vimos en la prensa cómo la ex canciller, que tanto nos hizo daño internacionalmente con sus declaraciones en contra de la República Dominicana, envuelta en actos de corrupción con su esposo, buscando dinero y ganando dinero y satisfaciéndose ella en medio de la crisis de los haitianos, sacándole ventaja a la pobreza de su propio pueblo. Ese es el liderazgo que quieren imponernos. Eso los dominicanos lo rechazamos categóricamente. La hipocresía del poder haitiano, que quiere siempre culpar a los dominicanos de su desgracia, y viven en ese canibalismo que se comen unos a otros, y lo oculta la prensa dominicana. Hoy, en el periódico El Nacional, el periodista Ronnie Mateo, en la página 15,
da a conocer la visita del subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Christopher Landau, o Landau, en buen castellano. Su visita junto a la señora Viviana Bobo aparece junto a la embajadora Lía Francis Campo visitando la zona colonial. La presencia de un subsecretario de Estado que es como si fuese un vicecanciller de la República Norteamericana en nuestro país no es para ver la zona colonial. Eso es un aderezo de su visita. Y qué bueno que visitó nuestra zona colonial. Y qué bueno que está con esa sonrisa que sale hoy en la prensa. Pero la presencia de ese señor, Christopher Landau, junto a la señora Viviana Bobo, asesora principal para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, obedece a otras situaciones. Obedece estratégicamente al crimen organizado que existe en Haití, a las bandas criminales que existen en Haití, y tal vez una respuesta a lo que siempre hemos dicho, a la presencia del presidente Petro en Haití 2 veces en medio de los asesinatos que se daban en la frontera con Venezuela, con los carteles del Catatumbo, que podemos observar que hace unos días en Colombia hubo un asesinato masivo de más de 80 personas en ese enfrentamiento de grupos criminales que tiene una repercusión en Haití, y lo vivimos diciendo para que no se hagan los pendejos y no crean que los dominicanos no pensamos. El tema haitiano, su raíz es de naturaleza criminal internacional. Y el tema haitiano a nosotros nos toca de frente, porque los grupos criminales pueden, quieren y tienen estrategias. Y solamente nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, tiene la inteligencia delictiva como para poder frenar esos grupos criminales en nuestro territorio. Y que lo sepan estos grupos de participación ciudadana que quieren eliminar nuestras Fuerzas Armadas, que quieren totalmente desvalijar nuestras instituciones castrenses, y que tanto han combatido las gloriosas Fuerzas Armadas, hoy en mano del Teniente General Carlos Fernández Onofre, bajo la dirección del presidente de la República, que no le ha resultado ser un pendejo y no ha vendido la patria y no ha pactado con esos grupos internacionales para una solución isleña, insular, que tanto quiere la migración y que tanto quieren imponernos las costumbres haitianas, el crimen haitiano que se da de aquel lado, y la gente que queman y se la comen, ese grupo de salvajes que hoy dirige toda esa nación que ha colapsado,
que ha perdido sus instituciones y que no hay un liderazgo haitiano que pueda renacer la democracia institucional en Haití. Ojalá que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, así como la asesora principal de Asuntos Hemisféricos Occidentales del Departamento de Estado, señora Viviana Bobo, tengan la seguridad, tengan la información, tengan el convencimiento que los dominicanos no vamos a ceder nuestro espacio vital, no vamos a transformar nuestras costumbres y sobre todo que tenemos muy claro el nacimiento de la República. Dios, patria y libertad. Me voy a referir en pocos minutos a dos amigos que quiero muchísimo. Se trata de mi hermano y amigo Roberto Santana, ex rector de la universidad y hoy subsecretario de Justicia encargado de todo lo que es prisiones, un experto en prisiones. Hace 26 años publiqué El estado de las cárceles en la República Dominicana y se lo mandé a mi hermano Roberto para que lo lea. Ojalá que lo haya leído. El sistema carcelario es un tema de dinero para mejorar sus instalaciones y poder hacer del preso, que tanto quieren llamarle de otra manera, el preso que transgredió, que hizo una transgresión a la ley, es preso. A mí no hablen de interno. Pero aquí viven inventando pendejadas del exterior que no han servido para nada. Y le digo a mi hermano Roberto, búscate el último informe que hizo las Naciones Unidas sobre las cárceles de Francia, allá en el primer mundo. Desastrosa las cárceles, inhumanas, ha declarado el instituto que tú conoces, a quienes tú tanto le da valor y ellos a ti también. El Instituto de Naciones Unidas ha dicho y se ha publicado que las cárceles francesas son inhumanas y brutales, no sirven para nada. Y allá hay presupuesto. Imagínese usted aquí, querido hermano Roberto. Ojalá que te escuchen, porque eso va a costar 26.000 millones de pesos. Mire usted a ver, eso está difícil. Aparte de que tú mismo dijiste, hermano Roberto, de que la cárcel que se hizo en Las Parras fue un maldito disparate, contrario a las normas internacionales. Pero nada, te quedaste entrampado ahí dentro. Dios te cuide y siempre desde aquí vamos a estar a tu lado. Finalmente, Antonio Taveras Guzmán, senador por la provincia. Dije y repito en este programa, Antonio Taveras Guzmán lo conocí a los 15 años y fue mi asistente en salud pública. Un joven de mucho trabajo, un joven a quien yo tengo mucha admiración. Antonio, tu programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez, está de acuerdo con tu salida. Aunque te digan todos los vituperios del mundo, somos tu amigo y entendemos tu salida del Partido Revolucionario Moderno. Tú no cabes ahí adentro. Tú no cabes ahí adentro. Y veremos lo que va a suceder de aquí en adelante. Te felicito, Antonio Taveras Guzmán.
senador de la República, que dio un paso adelante y salió de la organización porque él entiende que ya era el tiempo de salir de la misma. Felicidades, Antonio Tavera Guzmán.